especial a la economía con la agenda económica y Sebastián Aguirre. Hola, Buenos Fernando. días, Seba, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos partiendo esta edición de Agenda Económica bien tempranito con hartas noticias. Partiendo por un par de datos de indicadores económicos, el dólar vuelve a subir hoy día en el inicio de la sesión, está en 982 pesos. No son pocos los analistas del mercado que están viendo la posibilidad de que llegue a esta cifra, que es como una especie de barrera psicológica, le llaman, de los 1.000 pesos, ¿no? Ese fantasma que ronda respecto a los 1.000 pesos. Bueno, ha estado toda esta semana con una tendencia más bien al alza la moneda norteamericana. A esta hora está subiendo entonces respecto al cierre de ayer. Ayer fue 9.79, a esta hora está acercándose a los 9.83. Y otro dato económico para tener en cuenta, ojo con lo que está pasando con el cobre, ¿eh? Está lamentablemente cayendo con mucha fuerza, casi 2% hoy día, está a punto de romper otra barrera, pero es como la inversa, ¿no? Acá en la economía nacional, cuando el precio del cobre está muy alto, el dólar tiende a bajar. Y al revés, cuando baja el precio del cobre, tiende a subir el precio del dólar en Chile. Bueno, lo que está pasando con el cobre es que está a punto de romper también esa barrera de los $4. Ya estaremos viendo durante el día qué ocurre con ambos indicadores. Pero vamos a comenzar esta edición de Agenda Económica profundizando en un tema que es bien relevante desde el punto de vista del gasto de la familia, sobre todo cuando la vida en comunidad, digamos, ya sea a través de un departamento como la mayoría de las personas o en algún condominio, se hace más extensiva. Esto va generando un gasto en la familia bien relevante. Tiene que ver con los gastos comunes, aquellos cobros que realiza una comunidad para mantener espacios comunes precisamente, y que ha tenido una fuerte alza este año, y por eso estamos poniendo el foco precisamente en este tema. Fíjense que en lo que va de este 2024, uno de los ítems dentro de la canasta con la que se mide el IPC que más ha subido, con más fuerza, es el de los gastos comunes. Ha subido un 11,3% en lo que va de este año. Tuvieron en el último dato, en el sorpresivo 1% de octubre, ya habían tenido un alza de 5,6%, pero en lo que va de este 2024 ha subido 11,3%, y es una cifra que, ojo, todavía no contempla el aumento completo de las cuentas de luz. Y cuando hablamos de gastos comunes, sobre todo en edificios, por ejemplo, lo que incide principalmente tiene que ver con el costo de la electricidad. Estamos hablando de la mantención y el uso de los ascensores, de la iluminación para los espacios comunes, de circuitos cerrados, etcétera. Todo eso requiere evidentemente consumo eléctrico importante que se prorratea entre todos los arrendatarios o propietarios de una vivienda. Y ese ítem en particular, bueno, está golpeando y se genera como una suerte de doble efecto, de doble golpe a los presupuestos familiares. Además de las cuentas de luz individuales de cada vivienda que suben producto de estos aumentos de la cuenta de luz, también entonces estamos viendo un aumento por el lado de los gastos comunes. Y probablemente, ojo, suban de aquí a fin de año un poquito más todavía los gastos compartidos. El gerente de tecnología y estudios de Edifito, empresa que trabaja precisamente en esta materia, Guillermo Márquez, nos explica cómo ven ellos esta evolución del efecto del aumento de las cuentas de luz y el impacto de los gastos comunes. El alza de la tarifa eléctrica se dividió en dos partes, ahora nos toca la segunda parte, que en promedio en torno a un 23%, y eso obviamente va a pegarle en el gasto común, dependiendo de la incidencia que tiene la parte eléctrica dentro del gasto común, pero más o menos en un 2,37% a nivel promedio nacional, ¿ya? Esto, adicional a lo que ya ha ido aumentando el gasto común, es más o menos frecuente. Estamos llegando casi a un 10% durante lo que va del año. Entonces, esta es una nueva alza que nos va a pegar en los bolsillos a todos los chilenos. ¿Y eso cuándo va a comenzar o ya comenzó? La tarifa se empieza a aplicar en octubre. El gasto común, tenemos que recordar que siempre lleva algún desfase, porque lo que se está cobrando en el gasto común es del mes anterior y es de las cuentas que ya consumí. Por lo tanto, esto lo vamos a ver reflejado dentro del gasto común de noviembre-diciembre. Claro, viene un rezago todavía para la aplicación precisamente de estos reajustes tarifarios en el caso de las cuentas en general, no solo de los gastos comunes, pero ahí se acentúa más todavía por el desfase que se produce entre lo que cobran precisamente las comunidades por concepto de gastos comunes y el reajuste de las cuentas de luz. Bien interesante este punto, sobre todo pensando en que viene un reajuste tarifario que ya ha sido anunciado, ayer lo comentábamos, para enero próximo. Según el informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, el aumento sería promedio en torno a un 8,3% a nivel nacional. Hay algunas consultoras que estiman que podría llegar incluso a un 9,5%
en promedio, y las comunas donde va a subir más son Valparaíso, Santiago y Puerto Montt. Ahí vienen los ajustes más altos para ir terminando ya con este ciclo que habíamos visto hace un tiempo de reajuste de las tarifas eléctricas para poder volver a la normalidad. Si este proceso en realidad estaba pendiente desde el 2019, se postergó un par de veces el reajuste tarifario, que tenía que ser un trámite vía decreto, y bueno, ahora estamos pagando precisamente todo lo adeudado, sobre todo a las empresas distribuidoras que acumulan cerca de 6.000 millones de dólares en deuda. Con este proceso, el de enero, ya se cierra esta etapa, pero es bien relevante notar y percibir cómo por distintos caminos uno va sintiendo el golpe de esto, y en definitiva la mala decisión política que fue el haber postergado sobre todo el segundo proceso de reajuste tarifario. Haber dilatado esta decisión salió caro, en definitiva. En su momento puede haber sido muy bien visto en un contexto de pandemia o de estallido social, evidentemente que había presión política para hacerlo, pero dilatarlo tanto tiempo definitivamente nos jugó en contra y estamos viendo ese costo ahora. En el Congreso, por largo tiempo se ha discutido esta posibilidad de ampliar el subsidio eléctrico. Sin embargo, se ha visto también que la iniciativa no ha dado los resultados que se esperaban. ¿En qué sentido? En que la cantidad de personas que han postulado a este subsidio es menor a lo que se había esperado inicialmente. Recordemos que se buscaba llegar a cerca de 4 millones en el universo potencial, digamos, 4.700.000 hogares a nivel nacional. Sin embargo, las postulaciones han sido bastante más bajas. En el primer proceso se llegó a un nivel de 1.600.000 familias u hogares. En el segundo proceso llegaron otras 308.000, pero en la práctica no alcanza ni el 50% de ese universo potencial. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque surge una nueva alternativa que es bien interesante y que yo creo que adelanta un poco el futuro del sistema eléctrico a nivel nacional, que es la posibilidad de subsidiar derechamente la instalación de paneles solares en las casas. Poner el foco en hogares de clase media, que no están accediendo, por ejemplo, a los bonos y a los subsidios, y desarrollar soluciones que son de largo plazo. Instalar paneles solares que van a permitir en la práctica reducir las cuentas de luz y de manera constante por un par de décadas. Así fue como se hizo uno de los cambios más notables en materia tecnológica cuando se introduce la ampolleta eléctrica. A ver. En Estados Unidos. Ajá. Cuando se introduce la ampolleta eléctrica para evitar las ampolletas de parafina y todas estas cosas que habían, la forma en que se hizo fue que en una serie de estados se subsidió, se le regalaba gratis 10 ampolletas u 8 ampolletas por los primeros 3 meses a las personas. Y porque lo que tenían que aceptar era que servía el nuevo invento y la nueva situación. Sí. Y si es que tenían que pagar por ello, probablemente iban a resistir durante mucho tiempo. Y se les dio gratis. Y ellos se dieron cuenta que esta cosa funcionaba y funcionaba fantástico. Claro. Y toma vuelo. Toma vuelo y automáticamente el cambio de un sistema antiguo a uno nuevo se hace mucho más rápido. Claro, hay que empujarlo. Y las políticas públicas logran eso, ¿no? Es lo que se ha llamado en el lenguaje, si tú quieres, comunicacional, asociado a las políticas públicas, un nudge. Nudge es un empujoncito. Exacto. Tú tienes que darle un empujoncito. Es la razón por la que te ponen los productos que los supermercados quieren que tú más compres, los más que quieren que más se compren, los pones a la altura de tus ojos. Exacto. No los pones abajo del mostrador ni muy arriba de la góndola, sino que esos son los que más quieres, que es un empujoncito para que... Bueno, y quizás aquí está ese empujón porque esta sería una solución, como decíamos, de largo plazo. Los paneles solares tienen hoy día vida útiles de más de 20 años, 25 años incluso. Por lo tanto, se produce una rebaja en las cuentas de luz que no es solo para un periodo puntual acotado de 1 o 2 años, como podría ser un subsidio, sino de manera definitiva, y va trazando, como decíamos, un camino que es probablemente muy interesante para el futuro de los sistemas eléctricos a nivel nacional. Por ejemplo, se podrían sumar cerca de 100.000 hogares de clase media en su primer año si es que parte de los fondos que hoy van destinados a subsidio fueran encaminados hacia la instalación de paneles solares. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Diego Pardo ayer respecto a este tema.
Hemos estado dialogando con parlamentarios de gobierno y de oposición, una idea que hace todo el sentido, que es utilizar estos eventuales excesos de recaudación en aumentar la cantidad de techos solares, con los cuales se entrega una solución más bien definitiva al acceso a electricidad, en particular por parte de sectores de la clase media. De esta manera, con esta medida conseguimos extender la cobertura de las políticas que se incorporan en esta expansión del subsidio eléctrico. Ahí estaba entonces esa visión del ministro de Energía. Hoy día, además, el nivel de competencia que hay en el mercado de instalación de paneles eléctricos domiciliarios es súper alto. Hay empresas, además, que están planteando financiamiento directo, lo que permite que no tengas que hacer una inversión grande de varios millones de pesos inicialmente, sino que pagar en cuotas, de hasta 60 cuotas, por ejemplo. En algunos casos hay convenios con bancos también que permite el pago incluso con tarjetas de crédito sin interés. O sea, y todo eso va generando un impacto directo. En la medida que ya está instalado el panel, de inmediato tú vas a ver un ahorro anual que en algunos casos incluso puede generar un delta favorable, es decir, un exceso de energía que puede ser inyectado al sistema y por lo tanto resulta ser un muy buen negocio. Hay países como Australia, por ejemplo, donde ha penetrado con mucha fuerza este sistema y ya son más de 4 millones de hogares los que han instalado este tipo de sistema de generación eléctrica, digamos, distribuido y a nivel domiciliario. Bien interesante hacia dónde se encamina entonces esta discusión. Bueno, y hablando precisamente de efectos inflacionarios y el efecto del IPC, 8,44, queríamos revisar otro detalle bien interesante. A propósito del último dato de IPC que conocimos la semana pasada, ya tenemos una mirada un poco más completa cuando han transcurrido 10 indicadores de variación de precios de aquellos productos que han incidido con más fuerza en el IPC en este año. El Observatorio Económico Social de la Universidad de la Frontera hizo un análisis para ver de qué forma estaba evolucionando la inflación. Es distinto cuando la inflación va por determinados productos que no son relevantes, digamos, desde el punto de vista del consumo diario, por ejemplo, a aquellos que son mucho más sensibles para el presupuesto familiar. Y el ranking muestra por qué la inflación probablemente ha sido un tema tan duro para las familias y tan directo, tan sensible. El primer producto que ha tenido la mayor alza es el del suministro de electricidad, que ha subido un 45,7% en lo que va de este 2024. En segundo lugar aparece el arriendo, ha subido un 4,8%. En tercer lugar, los alimentos adquiridos en locales establecidos, restaurantes y café, han subido un 6,6%. Y aquí el orden que establece esta tabla muestra cuál es el peso específico que tienen dentro de toda la canasta. Luego aparecen otros productos bien sensibles, carne de pollo, carne de vacuno y gastos comunes que ya mencionábamos, ha subido más de 11%. Conversamos con el coordinador del Observatorio Económico, Patricio Ramírez, para entender de qué forma se percibía esto en los presupuestos familiares y cómo la sensibilidad de los productos que están subiendo genera un escenario desde el punto de vista no económico, sino social también, bien complejo. Escuchemos qué fue lo que planteó Patricio Ramírez. El impacto en el presupuesto familiar es bastante grande, considerando que el alza acumulada de precios está focalizada principalmente en las dos divisiones que son más importantes dentro de la canasta del IPC. Estamos hablando de los alimentos y bebidas no alcohólicas y la división de vivienda y servicios básicos. Son las dos justamente que tienen la mayor ponderación dentro de la canasta del IPC, lo que significa que las familias destinan un alto porcentaje de sus ingresos a estos ítems. La sugerencia es no solamente preocuparnos de cumplir la meta inflacionaria, sino que también preocuparnos del origen de esa inflación, porque de poco serviría cumplir una meta inflacionaria si finalmente la inflación está viniendo de estas dos divisiones que son muy sensibles para el presupuesto. Ahí está entonces la visión de Patricio Ramírez, tiene un punto muy relevante, sobre todo por los efectos políticos también que esto está generando desde el punto de vista de cómo las familias perciben, cuál es el origen de esa inflación, qué productos son los que están subiendo más. Eso tiene efectos sociales, como decíamos, e incluso políticos. Miremos lo que pasó en Estados Unidos también, bien importantes. Allá en Estados Unidos uno de los factores, de los ítems que subió con más fuerza en el último tiempo desde la pandemia, era el de los groceries, o sea, aquellos productos, digamos, del almacén, digamos, ¿no? Los productos de consumo diario. Recién ahora se ha visto un freno en ese tipo de productos, pero el efecto político que generó, por ejemplo, para
llevar a algunos votantes hacia el sector de Donald Trump es bien notable. 8:48, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en materia de morosidad en nuestro país. Según los últimos datos de la CMF de septiembre, la morosidad mayor a 90 días llegó a un 2,32% en julio. Este es el nivel más alto desde 2022, en el contexto post-pandemia, digamos. Y son cifras que hay que mirar con cuidado para ver cuál es la evolución que están teniendo, sobre todo, como decíamos, cuando los presupuestos se restringen por culpa de la inflación. En ese contexto es bien interesante analizar la iniciativa que está llevando adelante Destácame, que busca reunir a instituciones financieras a lo largo del país que puedan ofrecer descuentos importantes en esas deudas morosas. Vamos a conversar de este tema junto a Augusto Ruiz Tagle, es cofundador de Destácame y nos acompaña a esta hora. Bienvenido, Augusto. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros nuevamente. Augusto, bueno, bien interesante esta iniciativa. Cuéntanos en qué consiste, cuál es la convocatoria que ha hecho Destácame. Bueno, está muy orientado, muy en línea con el contexto que ustedes están conversando. Yo los quiero felicitar por educar en este tema del IPC. Porque al final cuando el IPC aumenta, y ustedes lo explicaban muy bien, el precio y los costos aumentan, pero normalmente los sueldos de la familia, nuestros sueldos no aumentan de la misma forma. Claro. Y eso significa que nosotros tenemos que hacer ajustes en nuestros presupuestos para poder llegar a fin de mes y no tener problemas, ¿cierto? Nosotros orientamos estos esfuerzos desde el punto de vista de la deuda, ¿ya? Hay muchas familias, como tú bien comentabas, que tienen deuda y cuando el costo aumenta y el ingreso se mantiene, la capacidad de poder pagar deudas disminuye. Por lo tanto, si nosotros no nos preparamos a tiempo o no buscamos soluciones, al final lo que va a terminar pasando es que vamos a poner en riesgo, ¿cierto?, nuestro bienestar financiero a futuro. Claro. Y eso es lo que estamos tratando de trabajar en Destácame hace años, y en especial con esta iniciativa que se llama los White Days, convocamos a las instituciones financieras que por un mes ofrezcan las mejores alternativas para que la gente pueda salir de esa morosidad, pueda salir de la deuda amorosa. Y no es una repactación, Augusto, ¿no? A los presupuestos. No es una repactación. Lo que buscamos tiene distintos elementos, porque al final depende del nivel de plazo de morosidad, siempre hay una solución distinta. Entonces, por ejemplo, hay una encuesta que nosotros hicimos hace unos meses, a más de 3.000 personas, donde el 65% de las personas no conocía la consolidación de deuda o el refinanciamiento como una solución para su realidad financiera, siendo que de todas maneras cuando les preguntaba si estaba estresado financieramente, lo estaba. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de educar a las personas. ¿Augusto? Estamos con algún problema de conexión, en contacto a esta hora con Augusto Ruiz Tagle, cofundador de Destácame. Esta iniciativa, y ya vamos a profundizar en esto, se hizo el año pasado, había sumado a varias instituciones financieras y ahora está sumando a un conjunto, un universo de instituciones más amplio todavía para que participen de esta campaña, que como ya escuchábamos, busca no generar una repactación, sino más bien hacer y ofrecer descuentos que permiten liquidar determinadas deudas con, evidentemente, una condición mucho más ventajosa y beneficiosa para aquellos que están en morosidad. Hay instituciones grandes que van a participar de la banca tradicional, digamos, como Banco Itaú, Scotiabank, Banco Falabella o el Santander, pero también otras instituciones del retail financiero, que también es bien interesante. Augusto, entiendo que ya estás de vuelta, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, perdón por la... Augusto, ya nos quedaba bien claro que no es una repactación, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste el beneficio al que pueden acceder las personas que accedan a esta campaña? Sí, cuando uno está con moras muy antiguas, las instituciones financieras lo que buscan es tratar de, digamos, llegar a acuerdos, ¿ya? Y eso significa, se traduce en que muchas de ellas ofrecen descuentos que pueden llegar desde 30, 40, hasta incluso 90%. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas no necesariamente están siempre informadas de cuál es la mejor solución. ¿Qué es lo que hicimos nosotros el año pasado? Convocamos a las instituciones financieras y logramos que 10 se sumaran como a esta cruzada. Fue tan exitoso el esfuerzo que este año
convocamos a más de 20 instituciones financieras y tenemos en el contexto en el que hay 4 millones de personas morosas en DICOM, hay 4,3 millones de ofertas disponibles para que la gente se informe en destácame.cl cuál es la alternativa que tiene para salir de esa morosidad. Ajá. Y eso es totalmente gratuito. Augusto, en ese sentido, la convocatoria ha crecido, pero también abarca un universo más amplio, ¿no? Porque lo comentábamos recién, que no solo abarca la banca tradicional, sino también el retail financiero, que tiene otras características, otro segmento de población, etcétera. Exactamente. Y se incluyó el retail financiero, también se incluyó deudas que son un poquito más tempranas que lo que teníamos el año pasado, y también incluimos nuevas soluciones. Incluimos soluciones de pago en cuota, que el año pasado no teníamos tanto. Este año, con la presión financiera, hay mucha gente que no tiene, aunque haya un 60-70% de descuento, no tiene la plata para pagar el contado ese descuento. Claro. Entonces hay más alternativas de pago en cuota. Y lo que hacemos nosotros también en el proceso durante este mes es entregar educación respecto al tema. Estamos generando webinars todos los miércoles con actores del sistema financiero, con la BIF, con la Asociación FinTech, con otros actores relevantes, para que eduquen a las personas respecto a cómo enfrentar sus deudas antes de caer en morosidad, e incluso también obviamente después de caer en morosidad. Augusto, ¿podemos hacer un ejercicio simple? Supongamos que llega una persona que tiene una deuda de, simplifiquemos el ejercicio, de 1 millón de pesos y accede a algún tipo de descuento. ¿En qué condiciones queda después de poder conversar con la institución financiera a la que le adeuda? En un ejercicio ficticio, por supuesto. Sí, obvio. Cada institución financiera es distinta y cada una tiene sus propias condiciones y ofertas, digamos, ¿ya? Pero en el promedio de lo que podemos ver en Destácame, alguien que tiene 1 millón de pesos en mora y que tiene una antigüedad de 3 años, por ejemplo, y que no ha podido salir en 3 años de ese problema, puede encontrar descuentos de un 60-70%. Es decir, si quiere pagar al contado esa morosidad, tiene que pagar solamente 300 o 400 mil pesos. Perfecto. ¿Ya? Vemos a veces que incluso llega a 90% de descuento, o sea, con 100 mil pesos al contado puede pagar en cuota. O sea, digo, al contado, a 100 mil pesos. Pero si quiere pagar en cuota, entonces ya la oferta no es tan buena y vemos que los descuentos son de un 30% o un 20%. Entonces la persona tiene que pagar o puede pagar en cuotas, en 12 a 24 cuotas, 800 mil pesos. Perfecto. Y eso va a depender de cada institución financiera y cada condición de deuda. Sí, claro, pero en la medida en que se hace el esfuerzo de pagar al contado de una sola vez, el descuento probablemente va a ser mayor. Ahora, es bien interesante lo que logra la convocatoria en el sentido de generar un poder de negociación, digamos, distinto también frente a las instituciones financieras. Y el poder tiene que ver también con la información que tiene la persona, ¿ya? Respecto a su situación y las alternativas que tiene. Y nosotros es donde más valor le agregamos a las personas, porque hay un desconocimiento muy grande respecto a cómo enfrentarse a las deudas. Hay un 40% de las personas que sienten cargas financieras. Uy, trancó de nuevo. Perdimos nuevamente a Augusto Ruiz Tagle, cofundador de Destácame, conversando sobre esta iniciativa que incluye además no solo la deuda morosa, sino también deuda vigente. Nos explicaba Augusto, deudas de 30 a 180 días que no están morosas, que están vigentes, pero que quizás pudieran significar una carga muy, muy fuerte. Ahora sí te escuchamos de nuevo, Augusto. Ya, perdón. Lo que decía es que hay mucha gente que no tiene como el conocimiento de acercarse. Hay un 60% de las personas que no se acerca a la institución financiera a buscar una solución. Por miedo, por vergüenza, por un montón de razones. Y ahí es donde nosotros como Destácame también tenemos un rol importante, porque dentro de la confianza de lo que podemos generar en las personas se nos acercan con más confianza como un intermediario para que los ayudemos a entender cuáles son sus alternativas. Y eso nosotros lo hacemos parte de nuestro servicio y acompañamiento para que puedan salir de las deudas, que es nuestro propósito. Por supuesto. Augusto, estamos conversando con Augusto Ruiz Tagle, cofundador de Destácame. Lo último, para acceder a esto, ¿a qué sitio web hay que ir? ¿Dónde se puede encontrar esa información? Perfecto. Sebastián, es muy simple. En destácame.cl. Lo primero que va a ver las personas es encontrar el link para poder registrarse. Es un link súper simple
donde hay que validar su identidad. Obviamente, cuando uno accede a esta solución, estoy accediendo a mi propia información, por lo tanto tenemos que validar y darle seguridad a la persona de que va a encontrar su información. Por supuesto. Y ver los descuentos gratuitos para las personas que están registradas, y después desde ahí la navegación es súper intuitiva y natural para que las personas puedan encontrar la solución que tanto buscan y lograr su bienestar financiero. Augusto Ruistagle ha estado con nosotros en esta edición de Agenda Económica. Gracias, Augusto, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao. Bien, 8:58. Antes de cerrar, un par de temas a los que nos vamos a quedar atentos el día de hoy. Ojo con lo que vaya a pasar con la discusión del presupuesto, que se ha ido enredando por una serie de temas, digamos, anexos a la discusión, que tienen que ver con otros cortes políticos. La discusión respecto al sistema de admisión, por ejemplo, que se discutió ayer en el Congreso. Hay que ver cómo va evolucionando esta discusión, sobre todo cuando hay partidas que están siendo duramente cuestionadas por la oposición. Y en materia de negocios, dos temas a los que hay que seguir con atención hoy. La empresa peruana Yura lanzó una oferta por Cementos Bio Bio a nivel nacional. Fue la última noticia bien relevante. Hemos visto ya, no es la primera información, un par de inversiones bien relevantes de grandes empresas peruanas, otras en el ámbito de los supermercados, por ejemplo, hace algunos días atrás. Ojo con las repercusiones que pueda generar esa iniciativa. Y lo otro también para mirar de cerca qué es lo que está pasando con la alianza entre Codelco y Río Tinto, que anunciaron una inversión cercana a los $37 millones para el desarrollo de un proyecto conjunto de exploración en Atacama. Otro tema que también seguramente va a generar reacciones y, como les decíamos al comienzo, también ver hacia dónde se encamina el dólar durante el día. Muy bien, Sebastián. Muchas gracias Muchas por la gracias. Agenda Económica. Buen día. Hacemos una pausa y ya volvemos.